Y regresamos con esta jornada, esta primera jornada del segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria. Esta vez con la presentación, la conferencia de Angélica Miranda con la comunicación asertiva. Licenciada en Educación Preescolar, coordinadora de la Sala de Lectura Una Semilla a Medio Siglo, socia empresaria de ICI Cloud, del corporativo grupo ICI, y directora comercial para México y Centroamérica con la distribución de OCLC. Esta conferencia tendrá una sorpresa para ustedes. En primera parte, la presentación de la licenciada Angélica Miranda y luego tenemos un conversatorio con un invitado especial. La dejo ahora entonces a la licenciada Angélica Miranda. Los próximos 50 minutos son suyos. Hola, buenos días en México, buenas tardes en los países que nos miran. Estoy muy feliz y agradezco la invitación por dejarme pues compartir con ustedes sobre lo que es la comunicación asertiva. Es un tema un tanto complejo por este momento en el que vive la sociedad, ¿sí? A veces creemos que nos comunicamos asertivamente y no logramos hacerlo, pero bueno, vamos a ver qué nos trae esto. Bueno, mi nombre es Angélica Miranda y pues bueno, hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva. Y para los que ya me conocen, saben que comparto lecturas todos los días en mis redes sociales. Y hoy no puede ser la excepción en esta presentación sobre la comunicación asertiva. Y traigo para ustedes Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Espero no todos conozcan este libro de Luis María Pesetti, porque quiero que visualicemos algunas de las imágenes que quiero plantear y traer aquí a la charla y a la conversación. Pues dice que era un papi que se quedó cuidando a su pequeño hijo y le dijo a su esposa: no te preocupes, yo le cuento un cuento y luego le preparo algo de comer. Había una vez una niña muy bonita que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara una comida para su abuelita, pero la abuelita vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió a Caperucita que tuviera mucho cuidado con el lobo feroz. El lobo feroz de todos los cuentos de Caperucita Roja. Ella salió y empezó a cruzar ese bosque. Cuando estaba por la mitad del bosque, apareció el lobo feroz y le preguntó: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Caperucita, olvidándose de lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces, el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se comió a la abuelita de Caperucita. Inmediatamente se puso la ropa de la abuelita para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo, disfrazado de su abuelita. Pero no le reconoció. La niña empezó a preguntar: pero tienes una nariz tan grande, abuelita, para olerte mejor, decía el lobo. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor, respondió el lobo. Pero ¿por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo dijo: para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? En ese momento apareció
un cazador. ¡Wow! El cazador mató al lobo, salvó a Caperucita y sacó a la abuelita de la panza. Así fue que regresaron los tres juntos a casa de abuelita, muy felices y a salvo. Y colorín colorado, le dijo el papá al niño, este cuento se ha acabado. Bueno, vamos a la cocina, que te preparo un sándwich, un rico sándwich. Y bueno, a los que me ven, a los que me escuchan, a los que están conectados, este cuento de María Pesetti nos trae a conocer y simplemente a reaprender, no solo de un clásico como lo es Caperucita Roja, sino lo que a continuación vamos a conocer sobre la comunicación asertiva. Espero no olviden estas imágenes, donde Jorge se imaginaba una cosa y el papá se imaginaba otra. Y bueno, ¿qué pensamos? ¿Somos asertivos? ¿Somos asertivos en la comunidad en donde nos encontramos? ¿Somos asertivos en nuestro trabajo? ¿Nos comunicamos realmente de una forma asertiva con la persona que nos está escuchando? En la familia, ¿somos asertivos con nuestros hijos? Cuando de repente nos quejamos de que nuestros hijos no nos hacen caso, ¿realmente estaremos comunicándonos asertivamente con nuestra familia? Y bueno, esta imagen lo dice todo. Tenemos tabletas, laptops, celulares, dijera el maestro Julio, los que tenemos iPhone y los que no lo tenemos, pero ¿somos asertivos cuando nos comunicamos? Cuando mandamos un WhatsApp, cuando subimos algo al Facebook, cuando queremos comunicar una idea en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en tantas redes que hay y que creemos que lo somos, pero a veces no nos detenemos un momento y pensamos, ¿estamos comunicando o simplemente estamos escribiendo? Como el famoso meme, si vas a escribir sin puntos, comas y acentos, mejor no escribas. Pues yo creo que es la forma en que esa persona se puede comunicar, pero también hay que ver lo que nos muestra la siguiente imagen. Pasos para la comunicación asertiva. Aquí nos muestra alguien que está hablando y alguien que está escuchando. ¿Hablaremos por hablar? ¿Escucharemos realmente con atención? Oír no es escuchar. Y si partimos de eso, pues tendremos que ver, se dirá, pasos para comunicarnos de una forma asertiva o consejos para comunicarnos de una forma asertiva. ¿Será que nosotros aquí los que estamos, que somos en la gran mayoría bibliotecarios? Yo soy bibliotecaria de una escuela primaria. Estoy donde los más pequeños de mi comunidad, en la periferia de la ciudad donde vivo, esperan que nosotros les digamos cosas que ellos aprendan para la vida. Pero, ¿se las estaremos comunicando asertivamente? Esa es la cuestión. ¿O necesitaremos tips para comunicarnos asertivamente? Bueno, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué es comunicar de forma asertiva? Dice que necesitamos un emisor y un receptor. El emisor es el hablante, el escritor. El receptor es el oyente y es el lector. Yo inicié esta charla con el emisor y ustedes como receptores. ¿Qué pasa? Que para poder tener una idea clara y precisa, debemos de tener un referente, ¿sí? Tal vez yo soy el papá de Jorge y a ustedes, que son Jorge, tienen un referente distinto del clásico de Caperucita Roja. Y yo me imagino
lo que a mí me enseñaron de mi libro clásico, que ha sufrido a lo largo de la historia de la bella Caperucita Roja. Aquí tengo unos ejemplos, adaptaciones, traducciones, y sigue siendo la Caperucita Roja. Pero las personas que nos escuchan, ¿sabrán qué es una caperuza? Eso es el referente. Jorge se imaginaba, según su contexto, a la niña en rojo, a la niña que volaba, al lobo con semejante nariz y semejantes orejas tipo elefante. Y su papá se imaginaba el clásico que muchos de nosotros, que los que estamos aquí, conocimos cuando éramos niños, ¿sí? Una tierna historia de una niña que caminaba y le hacía la, 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 por el bosque. Entonces, el código, el mensaje y el canal ahí sufren una disruptura. El emisor y el receptor, aunque sea que los dos se están escuchando, porque es de forma oral, no se está concretando, ¿sí? Aquí es muy importante poder decirles algo que estuve revisando en documentos, en libros, en escritos, en investigaciones, en las redes, diferentes autores, cómo ellos le llaman a la comunicación asertiva. Dice que es un estilo de comunicación en el cual debemos de expresar ideas, sentimientos, necesidades de forma directa, segura, tranquila, honesta. Y al mismo tiempo, ser empático y respetuoso con las demás personas. En este mundo global, en este mundo cambiante, se nos vuelve cada vez más difícil comunicar. La comunicación asertiva no siempre es fácil. Y pues nos ha pasado que nos sentimos frustrados, incluso mal con nosotros mismos por no comunicar la forma en la que quisiéramos una idea. Entonces continúo con este cúmulo de definiciones sobre cómo comunicar de forma asertiva, y hay otra que dice que debemos de comunicarnos diplomáticamente, equilibrados, dando nuestro punto de vista y defendiendo también nuestro punto de vista. Porque por ahí un autor decía que ser empático no significa estar siempre de acuerdo con lo que el otro opine o piense, porque eso se pone en juego cuando nos estamos comunicando asertivamente. Que debemos de tomar la responsabilidad de las emociones, sin cargarnos de la responsabilidad del otro cuando emite su opinión. Y bueno, aquí vienen varios puntos de vista. Por ejemplo, la Universidad de Greenwich de Reino Unido dice que debemos de ser capaces de decir lo que queremos decir en el momento preciso. Pero ¿cuántos estamos esperando el momento para decir algo? Y no es que se nos pase, sino que le pensamos mucho, ¿no? Porque esto de comunicarnos asertivamente también involucra el espacio físico donde nos encontramos. Involucra las emociones cuando vemos que el de enfrente tal vez no está feliz como para recibir cierta información, o contento, o está triste, o está enojado. Pero al principio yo les decía, si somos asertivos en el trabajo. En mi trabajo, en la mañana, soy mediadora de lectura, bibliotecaria en una primaria. En la tarde, soy directora comercial de Easy Cloud, que es una empresa donde distribuimos OCLC. Entonces, tenemos que comunicarnos con las universidades y ser asertivos cuando vemos sus necesidades. Tenemos que estar en ese referente de manera horizontal. ¿Por qué? Porque para comunicarnos asertivamente debemos de ver y visualizar al otro. Ejemplo, en las empresas es muy común que nos manden un memo, un oficio,
una ficha, una circular, y nos informan. Pero, ¿se estarán comunicando asertivamente? Ese es el asunto cuando el referente para todos no es el mismo. Pasa lo mismo en las bibliotecas. Cuando nos dicen, ¡shh! Y si el que llegó a la biblioteca no ve y va por libros braille, o es sordo y necesita que le hablen con lengua señas, ¿sí? Debemos de ser asertivos hasta en eso, ver quién es el que está enfrente y de qué forma vamos a comunicar lo que queremos comunicar. Y bueno, encontré otra definición que me gusta mucho del Departamento de Salud de Western Australia. Dice que la comunicación asertiva es un estilo de comunicación donde expresamos nuestro punto de vista clara y directamente. Quiero agua, me dan agua. Está picante porque sé que tiene chile, pero a veces no lo decimos de esa forma y, por ejemplo, aquí en México, no digo está picoso, digo está chiloso. Y si me voy a otro país donde hablan otro idioma, se complica la cosa cuando nos tenemos que comunicar de forma asertiva. Y nos ha pasado a muchos. La Universidad del Rosario de Colombia dice que la comunicación afectiva suele llamársele comunicación asertiva y es entendida como la capacidad de expresar de manera directa opiniones, creencias, posturas, derechos, deseos y emociones de manera eficaz, sin violentar los derechos de los demás. Y el Centro de Salud Integral del Gobierno de los Estados Unidos define la asertividad como una habilidad para comunicarse y expresar pensamientos, sentimientos, opiniones de una manera en que seamos claros todos. Pero también dice que es la capacidad, además de la habilidad, de expresar nuestros pensamientos abiertamente. Lo que me gusta de estas definiciones y cómo lo ven las diferentes universidades, los diferentes países, es que pegan en lo mismo. Debemos de ser asertivos respetando a los demás, comunicando claramente nuestras ideas. Y es lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, comunicar asertivamente. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué contexto estamos? Pensar en el problema, no en la persona. En este caso, en lo que vamos a decir, ¿sí? Si nos va a entender bien el que está enfrente. Cuidar el lenguaje verbal y no verbal. Esto es bien interesante porque no puedo decir que estoy contento cuando tengo cara de triste o que estoy contento cuando estoy molesto y se me está mirando en el semblante, incluso en la fuerza para poder dirigirme a las personas, nuestros ademanes que utilizamos, ¿sí? Esto también nos dice que debemos de opinar lo que sabemos. Y esto nos lleva a algo bien interesante como también hablar solo lo necesario. No debemos de hablar cosas que no sabemos, como nos decía mi mamá. Si no tienes nada bueno que decir, guarde silencio, señorita, ¿no? Escuchar, pero escuchar asertivamente, permítanme tantito porque esto se me fue, con interés. Escuchar con interés y con no leyendo la mente de los que están enfrente. Realmente a veces creemos pensar lo que el de enfrente está pensando y yo creo que nadie tiene una bola de cristal como para llegar a leer la mente de los demás. Al menos yo no lo tengo y sería un poco complicado. Y bueno, ser empáticos no significa siempre estar de acuerdo. Como les decía yo hace ratos, podemos tener una opinión distinta, pero comunicar asertivamente también nos lleva a acuerdos. Entonces, esos acuerdos, si nos vamos con lo primero que decía, ¿dónde nos encontramos?
cuidar con lo que estamos hablando, la opinión, pues también con la escucha. Somos el 80% escucha y un 20% hablar. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces cuando alguien quiere decirnos algo lo estamos interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo. Y por eso aquí el tip, la idea, el consejo es hablar solo lo necesario, ¿sí? Pensar en la situación, escuchar con interés, evitar inventar. Porque también es eso, pasa cuando queremos decir algo, empezamos a inventar datos, 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 y eso lo que hace es no comunicarnos asertivamente y es confundir a las personas. Y pues no leer la mente, repito, no tenemos una bolita de cristal para poder leer los pensamientos de los demás. Vuelvo a la lectura de Jorge, la Caperucita Roja, como se la contaron a Jorge. Este libro de Pesetti no nada más nos deja ver que el niño tenía una idea de lo que es una niña Caperucita Roja y su papá con una idea del clásico que da la vuelta al mundo y ha dado la vuelta al mundo. Ellos podían no estar de acuerdo en cómo miraban a la Caperucita, pero su contexto, su forma de ver el mundo es distinto. Debemos de pensar en las bibliotecas de estos tiempos, ¿sí? Los usuarios de nuestras bibliotecas ya no son los usuarios de cuando nosotros íbamos a las bibliotecas. Ahora tienen otras expectativas, tienen que cobrar más relevancia, tienen que ser más dinámicas. Decían hace rato, si tenemos nosotros espacios para la creatividad. Claro, las bibliotecas tienen que tener un espacio para la creatividad. Incluso nuestra empresa Easy Cloud puede construir esos espacios. Ya me eché el comercial, pero es importante. La creatividad implica resolver problemas de la mejor manera. Y comunicar asertivamente es utilizar también la creatividad. Nosotros en las bibliotecas, si llega un usuario, debemos de darle una respuesta concreta. ¿Pero cómo? Comunicándonos asertivamente. Y bueno, la siguiente lámina viene esta frase que me gusta mucho. Comunicarnos también implica ser respetuosos con nosotros y con el que nos está escuchando. Y de esta manera podemos ser asertivos cuando estamos creando ese vínculo, esa comunicación uno-otro. Los créditos de las imágenes obviamente no son mías. Soy muy creativa, pero no sé hacer ni siquiera un gatito en una hoja blanca. Y pues bueno, ¿dónde pueden contactarme y encontrarme? En WhatsApp, en TikTok, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en mis correos electrónicos. Hay mucho que hablar, hay mucho que compartir. Y en estos tiempos donde siempre traemos un celular en la mano, ¿qué tan asertivos somos? Comunicar asertivamente simplemente es ser claro con la idea, respetar, manifestar lo que pensamos y decir lo que quieres que suceda después de que conversamos. Muchas gracias y pues hay una sorpresita. Me sumo a la suma de comentarios que le han dejado, licenciada Angélica, maravillosa cátedra y reflexión sobre los modos de comunicación, que es tan relevante para entendernos unos a otros, así como increíble interpretación de la Caperucita de Pesetti. Pero no piense que la estamos despidiendo, como usted misma decía, hay una sorpresa. Y la sorpresa es que invitamos aquí al maestro Daniel Rangel a unirse a esta presentación y llevar a cabo un conversatorio junto a la licenciada Angélica. El espacio es de ustedes. Mil gracias, mi estimado Patricio. Angélica, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y por supuesto me sumo a todos los comentarios positivos y yo quiero resaltar uno, el primerito que nos llegó exactamente 8 minutos después de que iniciaras, pero qué maravillosa ponencia, triple signo de admiración, dice María Carolina Bonaparte, me enganchó desde su inicio. Y es que no sé si estén de acuerdo conmigo, amigos, pero no solamente nos transmitieron ahorita un contenido teórico sumamente valioso,
sino que nos ejemplificaron con un cuento, pero al mismo tiempo nos están ejemplificando de una comunicación asertiva a través de cómo compartir un concepto. Déjenos sus comentarios, por favor, ahí abajito, y ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, vamos a platicarla a través del Q&A. Angélica, primero que nada, aparte de las felicitaciones que te mereces, pero de sobra, quiero yo preguntarte, basado en todo lo que tú fuiste compartiendo, una intuición que parece obvia, pero quisiera que tú me corrigieras si me equivoco. La asertividad, entonces, implica considerar el significado que el otro puede darle a mis palabras. Sí, sí, porque, como les decía, tenemos que ver no nada más el contexto, sino cómo está la persona que nos está mirando. Si está triste y yo voy a llegar todavía con una noticia que le va a dar más tristeza o va a pasar de la tristeza a la molestia y no vamos a poder controlar el estado de ánimo del de enfrente, pues sí, sí necesitamos ser muy cuidadosos a veces con lo que decimos y con el lenguaje no verbal, porque decimos una cosa oralmente y físicamente estamos expresando otra. Y a veces lo que estamos expresando físicamente puede ser más poderoso para el que está enfrente que las propias palabras. Oye, pero ¿y qué pasa entonces? Fíjate qué interesante, porque hay veces que el lenguaje verbal es el único que existe, sobre todo hoy en nuestros días, y no el corporal, porque recibimos un mensaje de WhatsApp y lo leemos con cierta entonación. Ay, ¿tú crees? Me dijo esto, como si la otra persona hubiera tenido una intención que nosotros sabemos. Tiene que ver con lo que decías de no adivinar, ¿no? Así es, no tenemos una bolita de cristal, pero también estereotipamos a las personas. Los seres humanos, sobre todo los adultos, somos de encasillar a alguien. Ah, porque en algún momento me levantó la voz. Ah, porque en algún momento la vi muy sonriente. Ah, porque en algún momento la vi muy triste. Cuando me manda un WhatsApp, que es el ejemplo que tú estás poniendo, hasta le pongo el tonito, ¿no? O sea, me trató con un tono de voz alto, ay, ya me dijo esto, aunque ni siquiera sea la forma en que está expresando. Yo una ocasión le dije a una amiga muy cercana, le digo, ¿sabes qué? Mándame audios porque cuando te leo ya no entiendo lo que me estás diciendo, porque también pasa esto. Para comunicarnos asertivamente, sobre todo con un texto escrito cuando no están viendo nuestra cara, nuestra reacción, olvidamos ponerle una tilde, olvidamos ponerle una o sea, la coma, el punto, el signo de admiración, el signo de interrogación, y nos perdemos en el discurso. Entonces ya no estamos siendo asertivos. Claro, y es que fíjate, aquí hay puntos sumamente interesantes. Comentabas tú los signos de puntuación, y si hoy en día estamos habituados a hacer todo rápido, ya no en un teclado, sino en las teclitas del celular, muchos ya no tienen teclas, de hecho, bueno, pero Así las es. simulaciones de teclas, y mandamos el mensaje sin signos, sin expresividad explícita dentro del propio texto, pues prácticamente no dejamos otra que la persona interprete lo que quiera. Y yo traigo a colación también esto porque estaba yo pensando en un meme, ya que nos metimos al ámbito de las redes sociales, cuya leyenda reza más o menos así. Yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú interpretas. No sé si lo has Así, visto. así Y es. parece ser que con eso ya nos escudamos. Ah, pues si tú te enojas es problema tuyo. Pero la asertividad nos dice que por ahí no va la cosa, ¿no? No, 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 no. Creo que primero debemos de tener empatía con uno mismo, porque luego nos subestimamos, pero también subestimamos al de enfrente. Y eso llega a causar problemas. Y por eso, ayer que comentaba con mi hermano es ingeniero, y los ingenieros, sea cual sea su especialidad, tienden a ser a veces muy cuadrados, ¿no? Y me decía, pues comunicarnos asertivamente es hablar. Sí, pero el que te está escuchando tiene que entenderte. O sea, no es cuadrado, porque implica las emociones y a veces lastimamos a los demás porque no estamos siendo asertivos con lo que estamos diciendo. O viceversa, interpretamos nosotros la reacción del que nos está escuchando y decimos, ay, ¿no? O uff, ya la hice. O ni me importa tu opinión, ¿no? Como decías ahorita, o sea, esto yo lo utilizo casi todos los días, Daniel, y los que nos están mirando y escuchando. Leo todos los días, trato de hacerlo por la mañana. Y, y me decía una maestra de Colombia, a la cual le mando un saludo, que tiene un jardín de niños, le decía, Pati, qué padre que me escuchen tus niños del kinder.
Me dice, es que lees de una forma que nos agrada, pero es eso. Si yo tengo este libro y quiero decir lo que el autor tiene aquí en su letra muerta, porque todavía no está viviendo en mi voz, tengo que leerlo primero para poderle dar la entonación, el énfasis, que el de enfrente se enganche. Pasa lo mismo con la comunicación asertiva. ¿Lo engancho con lo que está diciendo o me engancho con la reacción que tuvo después de lo que yo le dije? Porque luego, como dices tú, pues no me importa lo que opina, pero si te estás enganchando, quiere decir que si te estás dando cuenta o estás lastimando o no llegó al oído del otro lo que tú realmente querías. Por eso puse el ejemplo de los memo, de cuando hay un memo, un oficio, una ficha, una circular dentro de una empresa. Son letras, pero no llegamos a ver a la persona, interpretamos de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras vivencias y a lo que interpretamos. Y las interpretaciones en la comunicación asertiva involucran las emociones. Claro. Oye, pero ahorita hablando de esto, fíjate que están surgiendo varios escenarios, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, tiene que haber bidireccionalidad, ¿no? Sí, Vamos, en este caso, por ejemplo, estamos recibiendo muchos comentarios de felicitación por parte de los asistentes. Tú estás comunicándonos un montón de conceptos, ellos están retroalimentándonos, a lo mejor pusieron una carita feliz o un pulgar. Pero ahorita, por ejemplo, me quedé pensando, la responsabilidad entonces no va en una sola dirección, ¿no? O sea, no nada más así es es. yo voy a cuidar cómo me comunico con el otro. No, también voy a cuidar cómo interpreto lo que el otro me dice, ¿no? O sea, voy a entender que probablemente no tiene los elementos para poder expresarlo de mejor manera, pero no le voy a poner intenciones a su narrativa. Y yo, por supuesto, corro con la responsabilidad de procurar que mi mensaje sea comprendido de la mejor manera por la otra persona. Así es. Bueno, aquí por eso yo les decía si son consejos, si son tips o, válgame, uno, pues debemos de ser claros, directos, empáticos, porque como tú decías, va y viene, es una comunicación, porque si no, yo nada más soy el sololoquio, ¿no? No se trata de eso, ya no sería comunicación. Dos, pues escoger siempre el momento para decir lo que sentimos, lo que queremos expresar. Escoger las palabras adecuadas creo que sería, pues siempre tenerlo bien presente. Como yo les decía, es escuchar, escuchar y decir lo que tengo que decir y no estar adivinando. Utilizar palabras amables cuando nosotros tenemos que defender nuestra posición. Como les decía hace ratos, podemos ser empáticos, pero también puedo no estar de acuerdo con lo que el de enfrente me está diciendo. Entonces, palabras amables siempre será la apuesta positiva para una comunicación asertiva. Ser sinceros no va a implicar necesariamente adornar la realidad. Hay un meme que me encanta ahorita hablando de las redes sociales que dice, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te diga una verdad navideña? Y yo un día me puse a analizar ese meme y dije, ¿cómo que una verdad navideña? Pues sí, adornada, lo que el otro quiere escuchar. Pero Ujú. entonces ya no estamos siendo asertivos, ¿no? Utilizar un lenguaje no verbal adecuado, que sea coherente con lo que estamos diciendo, no juzgar, no poner etiquetas, Daniel. A veces somos muy de etiquetar. Yo que tengo la voz fuerte y si me escucha el vecino va a decir, está enojada, Angélica. Pero no, tengo una voz que mis amigas me dicen que traigo el micrófono integrado. Pero el que no me está viendo piensa que estoy molesta. Practicar la escucha activa y yo creo que esta sería la respuesta a lo que me estás diciendo. Es una comunicación, va y viene. Practicar la escucha activa, controlar nuestras emociones. Yo creo que en todo lo que encontré de profesionales en este tema, decía que incluso podemos ir a ayuda cuando no podemos comunicarnos con los demás y eso me pareció interesante y yo dije, ¿ayuda de quién? ¿Del que entienda del tema? ¿O cómo está de moda? ¿Los psicólogos? Y de moda digo porque ya para todo quieren un psicólogo y yo digo, bueno, yo no crecí con un psicólogo y creo que estoy bien, ¿no? Hasta ahorita. Pero sí me pareció interesante y voy a investigar más sobre cómo nos ayudarían a ser más asertivos
cuando estamos conversando con alguien, ¿a quién tendríamos que recurrir? Es también una incógnita que me quedó en las investigaciones que estuve haciendo sobre este tema. Y es válido, porque no lo sabemos todo. Y también eso es asertivo, reconocer que no somos todólogos. Ujú, claro, claro. Amigos, yo tengo un montón de preguntas más que platicarle a Angélica, pero siéntanse libres. Si ustedes tienen algún comentario, el chat, hay muchísimos, ahorita vamos a revisar algunos, pero si tienen alguna pregunta directa que quieran realizar, el apartado de Q&A. Fíjate por favor en esto, Angélica. Ahorita me quedé yo pensando. Estoy A ver, volteando hacia acá y de pronto volteo. Y a lo mejor la gente puede pensar, qué grosero este anfitrión. O sea, pues, ¿por qué no le pone atención? No, es que de este lado tengo mi otro monitor en donde puedo ver si hay preguntas o no. ¿ok? Entonces, si no tenemos asertividad, podemos tomar de manera precipitada algunas determinaciones, Así ¿no? es. Mira, tenemos a Valentina, Geraldina, Carolina, Lisette, puras Inas teníamos al Wow. principio, Francisco, Rosa Isela, Guadalupe, Julia Margarita, María Laura, Rosa Idalia, Julio César Ramírez, Lisette, Julio César nuevamente, Francisco, Valentín Becerril, Carmen García, Griselda García, Julián P. O sea, y los que me quedaron por ahí en el tintero, mandándote muchas felicitaciones por tu extraordinaria ponencia. Pero regresemos a las inquietudes que yo tengo. ¿Cómo podríamos definir escuchar? ¿Qué sería para ti escuchar? Es decir, que tú le digas a una persona, para que puedas escuchar, esta sería la receta, fórmula o como quieras llamarla. Para poder escuchar, yo lo que primero haría es mirarte a los ojos. Lo Ok. que estabas diciendo, ¿no? Tal vez me distraje, miré el monitor, pero es muy importante mirar a la cara de la persona que nos está hablando. Él está Ujú, entendiendo que yo le estoy prestando atención. Y ya eso es comunicación asertiva porque yo estoy enfocándome en él, ¿sí? ujú, La dos sería, pues, escuchar, oír atentamente. Eso no nada más implica mirarlo, sino, mi abuelita nos decía, no contestes lo que se te viene a la cabeza, piensa. Entonces eso es ujú. escuchar, pensar en lo que el otro me está diciendo, sin mezclarle la interpretación que le puedo dar yo o prejuzgando, como les decía hace rato. Nítidamente lo que me está diciendo, si es una pregunta, si, o sea, si me está cuestionando de un tema específico o simplemente para una conversación normal y natural como la que podemos tener nosotros ahorita, ¿no? Escuchar para mí es prestar atención, no solo con la mirada, de forma corporal, sino no metiéndole mi idea a lo de enfrente, a lo que me está diciendo el de enfrente, porque eso es ahí donde comienzan los problemas. Entonces, ahorita que tú decías de los que están en la sala, de los que están mandando saludos, está mi socio Valentín Becerril, al cual yo quiero mucho, es una persona muy profesional en el trabajo, somos compañeros del grupo Easy, de la empresa Easy Cloud. Entonces, comunicarnos asertivamente tiene mucho que ver con la cuestión empresarial, en el caso de nosotros, con la cuestión como bibliotecarios. Cuando llega un usuario a nuestra biblioteca y nos pregunta algo, yo lo tengo que mirar, prestarle atención, entender lo que él quiere para poderle decir específicamente en dónde se encuentra la información que él me está pidiendo. Y a modo de empresa, pasa lo mismo cuando nosotros tocamos la puerta de una universidad. Si yo no estoy prestando atención a las necesidades de mi empresa, de mi empresa y de la universidad a la que estoy visitando, ya no estaría yo escuchando sus necesidades y ahí ya no hay una comunicación asertiva. Perfecto. Ahora fíjate por favor lo interesante. En las ponencias anteriores también nos han dicho algunas ideas de qué hacer. Y yo creo que en muchas ocasiones no es que las tengamos presentes, pero hasta son lógicas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo, pues a mí me gusta que tú me veas, a mí me gusta que tú me escuches, pero no lo hago en respuesta. Más bien, yo estoy esperando a que te calles para decirte lo que quiero decirte, en muchos de los casos. Pero aquí la disyuntiva, creo yo, sería, ya sé qué hacer, pero la pregunta sería, ¿y cómo le hago? No para hacerlo, para querer serlo. Es decir, yo ya sé que es bueno que te escuche, pero no quiero. ¿Cómo le hago para generar ese deseo genuino de querer escuchar?
Hola, hola. Hola, hola, seguimos por Hola, acá. hola. Sí, sí, aquí estoy. No sé si soy yo. ¿O fui yo? ¿Sí me escuchas? Los dos se escuchan, pero Daniel se cortó por un momento. Sí, se congeló también su imagen. Una disculpa. Fui yo, Esto es ¿verdad? estar en vivo. Fui yo el que se congeló, ¿verdad? Sí, claro. Déjenme Creo que desactivar sí. la camarita, a ver si con esto funciona un poquito mejor. No sé si Ok, repito toda la pregunta. ok. Mira, te comentaba que de alguna manera sabemos qué deberíamos hacer. Si todo fuera el deber ser, pues tengo que escucharte, porque a mí me gusta que me escuchen, me gusta que comprendan mis razonamientos. O sea, en teoría sabríamos qué hacer, pero no lo hacemos. No porque no sepamos cómo. Yo creo que mayormente es porque no generamos genuinamente ese deseo de escuchar. Yo quiero que te calles para decirte lo que yo creo y yo no quiero comprender tus razonamientos. ¿Cómo podemos hacer para generar genuinamente un deseo de comprender y escuchar y empatizar con los demás? Wow, la pregunta está compleja, pero en estos tiempos, donde todos queremos tener la razón. Y yo creo que a eso va a direccionar a tu pregunta. Generar interés en el otro es, como les decía a un inicio, situarnos en un estado físico cuando estamos hablando. Obviamente, si yo estoy trabajando en mi escuela y platicando con mi compañero maestro, y de ahí se da la comunicación asertiva, tendría que ser que el tema que estamos hablando a los dos nos interese. Pero cuando queremos tener la razón, ya se vuelve un debate. Y ese es el problema cuando hay una comunicación no asertiva, porque entonces defendemos nuestra postura sin dejar que el otro no nada más se exprese, sino que dé su opinión sobre el tema, porque creo tener siempre la razón. Y cuando eso sucede, creo que los que conocemos y vivimos en este país suele suceder cuando prendemos las noticias, que todo el mundo cree tener la razón, sobre todo cuando hablamos de temas de política, ¿no? No son asertivos con lo que quieren comunicar. Entonces, se vuelve un debate, mi querido Dani, y ahí ya no estamos generando una comunicación, solamente va a ser en una dirección. Entonces, yo ya no estoy manifestando mi interés, pero no estoy dejando que el de enfrente manifieste también su interés y en qué punto, como dijera Julio hace rato, el punto nodal donde podemos llegar a un acuerdo, porque también la comunicación asertiva es eso, acuerdos. ¿Sí? Escucha con interés, opinar lo que sabemos, no leer la mente, hablar lo necesario. Entonces, creo que sí debemos de ser respetuosos. El respeto es un valor que debemos de trabajar todos los días y más para cuando queremos comunicar asertivamente. Espero haber. Mil gracias. Claro que sí, mi estimada Angélica. Pues mira, podemos quedarnos aquí, yo creo, horas y horas. Ya después te buscaré para platicar. Pero vamos cerrando porque tenemos ya el tiempo. Yo aquí concluyo mi participación. Solamente quisiera pedirte, Angélica, que nos Dime. regales unas palabras finales, una conclusión, alguna invitación para todos los asistentes. Y nuevamente, muchísimas felicidades. Gracias, gracias por invitarme a esta charla. Gracias, Dani, por tu cariño, porque yo sé que tienes un cariño por mí, yo lo tengo por ti. Y bueno, decir que las bibliotecas deben de superar las expectativas de los usuarios, mantenernos relevantes, dinámicos, ser asertivos, comunicar con los usuarios. Y creo que solamente lo podemos hacer mediante el respeto y mediante esto de emisor, receptor, no olvidarlo nunca. No puede ser en una sola dirección, inclusive cuando llega un usuario a pedirnos algo. Espero, como digo yo siempre en las lecturas, espero les haya gustado y como siempre la invitación es no solamente a seguir leyendo, sino a seguir comunicándonos asertivamente. Muchas gracias por este conversatorio, Angélica, Daniel. El chat se ha expresado. Gracias. Qué maravillosa exposición hemos tenido.
Y esto es solo el comienzo. Recuerden que esta es la primera de las 3 jornadas de ponencias. Pasemos ahora a la entrega de constancia de participación antes de que se nos vaya Angélica, por favor. Bibliotecarios con valor y se me ocurrió, otorgan la presente constancia a la licenciada Angélica Miranda por su participación como ponente en la charla La comunicación asertiva, en el marco del segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria, Desarrollo Personal para la Profesionalización, celebrado en línea entre el 2 y el 6 de octubre de 2023. Le agradecemos infinitamente su participación, Angélica Miranda.